Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria a una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Físicas. Es un gusto que nos acompañen. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión conoceremos a dos físicos mexicanos que dedican sus esfuerzos al análisis matemático de fenómenos físicos. Su trabajo es muy importante para comprender mejor la naturaleza y poder construir modelos que los describan. El propósito de esta sesión es reflexionar y reconocer las aportaciones que han realizado algunos físicos mexicanos a diferentes áreas del conocimiento. Pero antes de comenzar, no olviden que debemos seguir las medidas de salud recomendadas por las autoridades sanitarias, como utilizar correctamente el cubrebocas, lavarnos las manos con agua y jabón constantemente, mantener sana distancia y, si nos es posible, permanecer en casa. Todo esto nos permitirá disminuir el número de contagios para tener un regreso seguro a clases presenciales. Antes de conocer a nuestros invitados, alumnas y alumnos, les recuerdo que tengan a la mano su cuaderno, así como lápiz o bolígrafo. Si lo necesitan, también alisten hojas Ledger, punzón y regleta para poder hacer sus anotaciones en sistema Braille. No olviden que su libro de texto es una fuente de información, pero también pueden acudir a otras como libros especializados o páginas de internet confiables. Si ya tenemos todo listo, comencemos. La física es una ciencia que se encarga de observar, describir y predecir fenómenos naturales a partir de las propiedades de la materia y la energía. Y la herramienta básica de todo físico son las matemáticas. Recordemos que los modelos científicos son representaciones concretas de los fenómenos a estudiar y que se construyen para facilitar la descripción e identificación de las características y variables involucradas, así como para la simulación y predicción. Una forma de modelar un fenómeno físico es tratar de reproducirlo de manera controlada en un laboratorio para después comparar los datos de este experimento con los del fenómeno natural. Esto es de gran utilidad para conocer a profundidad todas las interacciones que pueden ocurrir, ya que se pueden repetir constantemente. Experimentación de este tipo se lleva a cabo para conocer lo que ocurre dentro de las estrellas, donde encontramos fusiones nucleares a gran escala. La física nuclear es una rama de la física que nos permite conocer lo que ocurre dentro de las estrellas, ya que estudia las propiedades y comportamientos de los núcleos atómicos, así como las interacciones que ocurren entre ellos. Recordemos que la fusión nuclear consiste en la unión de varios núcleos ligeros, es decir, que contienen pocos protones, como el hidrógeno o el helio. Y es lo que genera la gran cantidad de energía que emiten estos cuerpos celestes. Además, la fusión crea nuevos núcleos más grandes a partir de eventos violentos como la explosión de supernovas. Los átomos que componen toda la materia se formaron en las estrellas gracias a la fusión nuclear. Nuestro primer invitado es el doctor Daniel José Marín Lambarri y lleva a cabo investigaciones en física nuclear. Bienvenido, doctor. Cuéntenos un poco de usted. Bueno, pues soy Daniel José Marín Lambarri, soy investigador postdoctoral en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente trabajo en el grupo de materia oscura y neutrinos. Estudié la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente me fui a Inglaterra, en donde realicé un doctorado. Y a partir de ahí he estado en diferentes sitios, como Sudáfrica, haciendo postdoctorados y en la actualidad, bueno, pues estoy en México. Y mi tema principal de trabajo es física nuclear, en particular sobre núcleos ligeros y núcleos cúmulo. Doctor Daniel, cuéntenos un poco más sobre el trabajo que está realizando actualmente. Ok, bueno, pues prácticamente son varios los temas en los que colaboro, pero el mío es la física nuclear, como ya te lo mencionaba anteriormente, y la estructura de núcleos ligeros. En particular me dedico a estudiar el núcleo del carbono 12, que es uno de los elementos clave del cual la materia orgánica está compuesta. Sí, sin él no estaríamos aquí platicando.
Entonces, lo que yo hago básicamente es reproducir reacciones nucleares que ocurren en las estrellas, es decir, reacciones pertenecientes a la nucleosíntesis estelar, y lo que hago con la ayuda de aceleradores de partículas y detectores es justamente recrear estas reacciones. Con esta información que yo obtengo, básicamente lo que yo hago es extraer detalles, características, describo las reacciones y justamente un ejemplo es describir la estructura del núcleo del carbono 12, ¿no? Justo mencionándolo otra vez, que está compuesto por 3 partículas alfa, que también son bien conocidas como núcleos de helio 4. Entonces tienes a tu núcleo de carbono 12 compuesto por estos cúmulos de partículas a los que les podemos llamar partículas alfa o núcleos de helios 4. Y así también podemos conocer la geometría en la cual estas partículas alfa se encuentran acomodadas dentro del núcleo. En el caso del carbono 12 bien se sabe que están formadas o colocadas como si fueran los vértices de un triángulo. También trabajo en la medición de secciones eficaces de interés en astrofísica y bueno, básicamente aquí la metodología que utilizo es la combinación de la irradiación de muestras con neutrones que provienen de un reactor nuclear y posteriormente las analizo o básicamente analizo la producción de los isótopos que básicamente se crearon durante esta irradiación con la técnica de espectrometría de masas con aceleradores. Entonces, esta es una combinación de 2 laboratorios muy grandes, un reactor nuclear por un lado y por otro lado un acelerador nuclear. Y básicamente con esto puedes extraer la cantidad del isótopo producido por la irradiación y con eso puedes calcular la sección eficaz de captura neutrónica. Como su nombre lo dice, los aceleradores de partículas son instrumentos que aceleran y hacen chocar partículas contra un blanco. Cuando ocurre la colisión, distintos sensores detectan las interacciones que ocurren. Con el uso de estos aceleradores, el Dr. Daniel hace colisionar núcleos ligeros y produce artificialmente fusiones nucleares que emulan las que suceden dentro de las estrellas. Sí, digamos que por un lado yo lo que quiero hacer es describir o tener mucho más información sobre los núcleos ligeros, núcleos cúmulo, para compararlo después con modelos teóricos y bueno, de alguna forma pues resolver estas discrepancias que muchas veces hay entre modelos teóricos, ¿no? Y entonces justamente con estos modelos ya nosotros podemos posteriormente predecir más cosas o describir más completamente el núcleo. En el caso de las secciones eficaces, sí, lo que yo hago con estas reacciones de captura neutrónica es describir procesos que ocurren en las estrellas. Procesos que hasta la fecha no se habían podido medir, ¿no? Alumnas y alumnos, como pueden ver, los modelos científicos sirven para conocer mejor los fenómenos naturales. En este caso, permiten explicar de forma más precisa cómo se llevan a cabo los procesos de fusión nuclear dentro de las estrellas. Doctor Daniel, comúnmente las ciencias son consideradas como asignaturas difíciles o que no tienen muchas aplicaciones directas a nuestra vida cotidiana. Sin embargo, muchas y muchos de los jóvenes que nos ven sienten curiosidad por conocer más sobre el mundo que los rodea. ¿Usted cómo se dio cuenta que quería dedicarse a la ciencia? Bueno, pues inconscientemente ahora lo veo, ¿no? Desde muy pequeño, ¿no? Porque justo sabía que me gustaba mucho la naturaleza y quería conocer más sobre ella. Explicarme 1 y 1000 preguntas que me hacía. En la secundaria tuve un maestro de física, el profesor Marco Vinicio Montoya Terrón, quien pues básicamente fue quien me dijo a través de la física y las matemáticas que yo iba a poder entender muchas cosas y bueno, que las ecuaciones me iban a ayudar a predecir otras, ¿no? Y bueno, para mí fue un gran maestro y un gran amigo. Pero pues ya realmente lo que definió, en este caso, entrar a la Facultad de Ciencias de la UNAM a estudiar la carrera de física fue en el momento en el que un amigo mío que tenía un telescopio pues muy rimbombante en aquel entonces, me invitó a ver las estrellas y pues por primera vez vi Saturno y sus anillos, ¿no? Y fue en ese momento, recuerdo claramente que dije, bueno, pues quiero saber más de esto y pues voy a entrar a la carrera de física, a estudiar física. Doctor,
¿considera que el desarrollo de la ciencia es importante para nuestro país? Definitivamente, pues sin desarrollo científico, pues no puede existir el desarrollo tecnológico y viceversa, ¿no? Es como pues un círculo vicioso. El conocimiento científico da pauta a generar nuevas tecnologías que realmente funcionen y que básicamente se necesita que sean eficientes, ¿no? Y así con estas nuevas tecnologías, pues podemos hacer más ciencia, podemos explicar el universo de una forma más detallada, ¿no? Un ejemplo, no es lo mismo la resolución de un detector de partículas de hace 40 años a los detectores de partículas actuales. Doctor, me da mucha curiosidad saber si desde pequeño tenía interés en la ciencia. ¿Piensa que desde ese entonces tenía curiosidad científica? Sí, desde pequeño recuerdo que me gustaba mucho estar viendo la naturaleza en general, las plantitas, los animales, el cielo, las estrellas. Y recuerdo que me la pasaba en el jardín con mi amigo del kinder, ¿no? Ya desde aquellos años, que pues es mi amigo de toda la vida y pues nos la pasábamos recogiendo bichos, hojas, jugábamos en la tierra echándole agua ahí con una manguera a presión para rascar más profundo, ¿no? Y pues definitivamente pues todo esto tuvo que ver, ¿no? Como parte de mi formación, mi curiosidad hacia la ciencia. A lo mejor ustedes que nos ven, alumnas y alumnos, tienen también curiosidad por conocer más sobre los fenómenos naturales y quién sabe, quizá más adelante, puedan contribuir a encontrar la explicación a fenómenos que hasta ahora no la tengan. Doctor, le agradecemos mucho que nos contara un poco de lo que hace y de lo que opina sobre la ciencia. Muchísimas gracias por permitirme estar en esta entrevista con ustedes. Para Aprende en Casa y pues mucha suerte a todos. En la física, los modelos matemáticos son fundamentales, ya que permiten representar los fenómenos naturales a través de ecuaciones. Esto nos permite estudiar fenómenos que serían muy difíciles o definitivamente imposibles de observar. Ahora platicaremos con el doctor Tonatiuh Sánchez Bisuet, quien se especializa en el análisis numérico y modelamiento matemático. Bienvenido, doctor. Cuéntenos un poco de usted. Hola, mucho gusto. Yo soy Tonatiuh Sánchez Bisuet. Nací en la Ciudad de México. Estudié física en la UNAM. Después hice una maestría y un doctorado en matemáticas. Y actualmente soy profesor de matemáticas en la Universidad de Arizona. Doctor, cuéntenos un poco de su trabajo. ¿Qué es lo que hace actualmente? Pues me dedico a un área que se puede llamar análisis numérico o también física computacional. Entonces, la física y la ingeniería tienen ecuaciones que describen cómo interactúan procesos, ¿no? Por ejemplo, la carga que tiene un puente con todo el peso, ¿no? Cómo se distribuyen las cargas, cómo se ejerce la presión, por ejemplo, en un avión cuando está despegando. Pero también puede ser la interacción, por ejemplo, entre diferentes economías y cómo cambia el flujo de dinero, ¿no? La concentración de medicamentos en el flujo sanguíneo. Todas esas cosas se pueden escribir en términos de ecuaciones. Y estas ecuaciones generalmente son complicadas. Entonces, ¿quién escribe esas ecuaciones? Pues son los economistas, ¿no? O los biólogos o los ingenieros. Y yo, mi trabajo como matemático es ver las ecuaciones, tratar de entender la estructura que tienen detrás y entonces diseñar un método en el que una computadora puede producir soluciones aproximadas. Porque las ecuaciones son muy complicadas, no se pueden resolver exactamente, pero entonces lo que yo hago es proporcionar un método de solución aproximada. Y ahora, cuando decimos aproximado, no es que sea un error del 30%, sino precisamente la idea es que las soluciones deben de ser idénticas a la solución real, a 5, 6, 7 cifras decimales. Entonces, nos preocupamos por entender las ecuaciones y producir métodos que sean altamente precisos, a pesar de ser aproximaciones. Entonces, mi trabajo tiene mucho que ver con eso, entender las ecuaciones y diseñar programas de computadora. Entonces, por ejemplo, dos de las cosas que estoy haciendo en este momento, una tiene que ver con estudiar cómo se propagan las ondas en medios complejos. Y eso es algo que se utiliza mucho cuando se busca petróleo.
o por ejemplo cuando se hace un ultrasonido, lo que hacen es que tienen una maquinita que produce vibraciones, que es de sonido, simplemente no lo podemos escuchar, y eso produce eco. Entonces el eco rebota y lo mide el aparatito con el que hacen el ultrasonido. Y entonces las ecuaciones son cómo se transforman estas vibraciones en una imagen. ¿Cómo podemos interpretar esta diferencia de vibraciones? Como pues, la cabecita, los pies del bebé. O cuando se hace en el campo, pues se pueden ver las capas del suelo sin tener que perforar. Y entonces con esas imágenes ya los geólogos o los geofísicos pueden determinar si hay posibilidades de que haya petróleo en alguna de las capas, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con matemáticas y con computación. Y otra área es en reactores nucleares, ¿no? La construcción de reactores nucleares es carísimo y bueno, es muy delicado. Entonces los ingenieros necesitan poder tener simulaciones antes de construir cualquier cosa, que la computadora les diga qué va a pasar. Si ellos cambian la configuración, si cambian la corriente eléctrica, no pueden estar construyéndolo y cometer un error que les va a costar $50 millones y una explosión, ¿no? Entonces todo eso se tiene que hacer con simulaciones de computadora y yo ayudo al desarrollo de estas simulaciones. Existen varias formas en las que un físico puede colaborar para solucionar un problema específico. Y lo que hace el Dr. Tonatiuh es un claro ejemplo. Su formación le permite entender a los fenómenos físicos a partir de las matemáticas que los describen y con eso resolver problemas de varios campos del conocimiento. Doctor, ¿piensa que es importante que aprendan ciencias las y los estudiantes que nos ven? Yo creo que es muy importante, no necesariamente porque se vayan a dedicar a la ciencia, es parte de su formación, pero yo creo que lo que más me dejó mi formación científica es una estructura de pensamiento. Cómo resolver problemas, la vida nos presenta problemas todo el tiempo, cómo resolverlos con las herramientas que tenemos y siguiendo un proceso de razonamiento lógico que va a minimizar las posibilidades de que cometamos un error. Y eso puede ser, vaya, si vas a invertir un poco de dinero, ¿no? Como si vas a poner un negocio, por ejemplo, pues cómo analizar qué variables pueden contribuir a su éxito o a su fracaso y decidir si estás tomando una buena decisión. Y eso viene precisamente de esta formación científica, no importa qué disciplina sea, pero el hecho de que nosotros tenemos que resolver problemas y, digamos, pensar un poco antes de responder y pensar en qué puede salir mal. Entonces, independientemente de qué vaya a ser tu trayectoria profesional que decidas hacer con tu vida, la formación científica te ayuda a pensar de una forma estructurada y a llegar a buenas conclusiones. Y bueno, además, en estas fechas yo creo que también hay muchísima información en las redes sociales y en internet. Y hay mucha desinformación también. Y entonces, si tú tienes una formación científica, tienes un pensamiento crítico y eso te ayuda también a decidir si algo que estás viendo en la red social es cierto o no, o si están tratando de influenciar tu opinión. Entonces, todo este tipo de pensamiento crítico se desarrolla con la formación científica. Doctor Tonatiuh, me gusta pensar que cuando todos somos niños sentimos mucha curiosidad por lo que nos rodea, pero con el paso de los años vamos perdiéndola un poco y considero que mantener esta capacidad de preguntarnos cosas puede hacer que las ciencias nos resulten más interesantes. ¿Qué consejo le puede dar a las y los estudiantes que nos ven para fomentar su curiosidad? Bueno, yo creo que esto lo han escuchado muchas veces, pero no existen las preguntas tontas. Nunca dejen de preguntar. De verdad no existen las preguntas tontas. Entonces, siempre que tengan una duda, pregúntenle a su maestro, pregúntenle a sus amigos, a sus compañeros y vayan a las fuentes. Vayan, ahora de hecho hay mucha más información accesible. Cuando yo era niño pues era la enciclopedia, ¿no? Pero ahora pueden encontrar muchísima información en internet. Entonces nunca se queden con la duda y si se preguntan algo, busquen la respuesta y permítanse hacer una pregunta más, ¿no? Ir más allá de la respuesta inicial. Tengan también cuidado cuando vayan a internet de ser un poco críticos con las fuentes, porque ahora, bueno, cualquiera puede escribir una respuesta en internet, y eso no lo vuelve más cierto. Entonces, es importante que encuentren buenas fuentes de información y que no se queden con ninguna duda de ningún tipo.
Muchas veces una pregunta lleva a otra y uno termina aprendiendo cosas que jamás hubiera pensado. Doctor, yo coincido con usted en que es muy importante cuestionarnos constantemente no solo el porqué de las cosas, sino la veracidad de la información que llega a nuestras manos. Ahora díganos, ¿piensa que es importante el desarrollo científico? Sí, definitivamente la ciencia es vital por muchas razones, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a vivir en un mundo extremadamente tecnológico. Y eso es producto de la revolución industrial que fue desatada por descubrimientos científicos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, cómo cambió la vida de las personas entre el año 1000 y el año 1600, fue muy poquito comparado con cómo ha cambiado la vida de las personas entre 1800 y 2000. Ese cambio es brutal y todo se desarrolló a partir de descubrimientos científicos. Entonces, la vida a la que estamos acostumbrados, las computadoras, los teléfonos celulares, todos son desarrollos derivados de la mecánica cuántica. Y los avances en medicina, el hecho de que podemos volar y en 5 horas estamos conectando Nueva York y la Ciudad de México, el mundo se ha hecho muy pequeño y las comunicaciones están muy desarrolladas y todo eso tiene que ver con avances científicos. Entonces, es vital. Y ahora, bueno, para el desarrollo de las economías, pues las economías más poderosas del mundo, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en Estados Unidos y en China, casi todo su Producto Interno Bruto viene también de avances científicos. No solamente en física, sino en química, en medicina, ¿no? Entonces, y una vez más, si nosotros pensamos en cómo era China en 1950, era una sociedad completamente agraria. Era como nosotros pensar en México en 1900, ¿no? Lleno de campesinos, había muy poca gente que sabía leer y escribir, y el gobierno tuvo una política de muy largo plazo de cambiar esa sociedad agraria en una sociedad científica e industrial, y bueno, ahora está compitiendo con Estados Unidos y con Europa, y es todo basado en desarrollos científicos, una política de largo plazo y en apoyar la ciencia y la educación. Entonces, yo creo que es muy, muy importante. Doctor, es muy interesante su punto de vista acerca del rol que ha cumplido la ciencia en el desarrollo de la humanidad y del impacto que tiene actualmente. Le agradecemos mucho que nos haya permitido conocer un poco de su trabajo, de su vida y de lo que piensa acerca de la importancia de la ciencia. Pues muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Todavía me acuerdo cuando yo tenía justamente la edad de los estudiantes de secundaria, que fue cuando decidí qué iba a hacer. Y justamente fue eso, fue que alguien me enseñó, digamos, la parte interesante de la ciencia. Es algo que se lleva muchos años en desarrollar, pero es importante saber que pues no nada más es un viejito que está en un laboratorio que nadie entiende, ¿no? Sino tiene muchísimas aplicaciones. Y bueno, creo que algo que no dije antes, pero a lo mejor lo puedo decir ahora, ¿no? O sea, un físico, un químico, no solamente están en un laboratorio, pueden trabajar en bancos, en la bolsa de valores, en Google, en Facebook. De hecho, Google fue fundado por un matemático y utiliza un montón de cosas de ciencias para hacer estas búsquedas, ¿no? Entonces, el tipo de formación, el tipo de cosas que aprende un científico, ¿no? Tienen muchísimas aplicaciones en nuestra sociedad actual, que es increíblemente tecnológica. Entonces, creo que eso es algo que deben de recordar y, bueno, fomentar su curiosidad científica. Entonces, agradezco la oportunidad y espero que tengan un buen día. Alumnas y alumnos, hemos llegado al final de esta sesión. Les invito a reflexionar acerca de la importancia que tiene la ciencia en nuestras vidas y cómo es que esta se ayuda de los modelos científicos para explicar los fenómenos naturales. Escriban un texto breve en su cuaderno donde expresen su opinión. Los físicos son especialistas en la resolución de problemas y es por eso que pueden adaptarse a una gran variedad de trabajos. Podemos encontrar físicos desempeñándose con éxito en áreas como la electrónica, la óptica, la industria petrolera, la economía, en la aeronáutica e incluso en la medicina. La gran flexibilidad de estos profesionales viene de la forma en que aprendieron a pensar a lo largo de sus carreras. Y aunque no todos nos dediquemos a la ciencia, sí podemos beneficiarnos del pensamiento crítico. Así que alumnas y alumnos, nunca dejen de cuestionar todo lo que pasa a su alrededor. Me despido de todos ustedes.
Les agradezco que nos acompañaran y les invito a que sigan los contenidos que Aprende en Casa tiene para ustedes. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes